Bueno, estamos acá, ¿sí? El trabajo práctico 4, ¿sí? No es más ni menos que un pequeño avance del trabajo práctico número 3, ¿sí? Bueno, con esto lo voy a ir mencionando cada uno de los ítems, a ver cómo se debe hacer, ¿sí? Bueno, y después me dicen la duda o consulta que tengan, ¿sí? Bueno, para empezar esto con el tema de la ¿sí? Son 4 incisos nada más que son sencillos de realizar, ¿sí? Los consumos por circuito, ¿sí? Los consumos por circuito de acuerdo a la normativa. Se ve el PDF que estoy compartiendo, ¿no? Justo Sí, se ve. el cuestionario. Bueno, ya que tengo justo acá abierto el planito de la niña, ¿sí? Ustedes tienen los circuitos saliendo de acá, ¿sí? Del tablero seccional, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el punto número 1? Los consumos por cada circuito, ¿sí? ¿Cuánto de consumo yo voy a tener en cada uno de los circuitos de mi vivienda? ¿Sí? Ahí es... Sí, Ah, sí. no, ahí eso hay que contar las bocas, ¿o no? Por el circuito, ¿no? Como yo hice eso. No. ¿Ah, no? En el caso no, está bien, no, sí, ya, me confundiste, sí. En el caso de iluminación, ¿sí? En el caso de iluminación sí hay que tener en cuenta las... Sí. Eso es lo de la demanda de potencia máxima, el primero. Exactamente. El punto A, claro, exactamente. El punto A se resuelve, sí, con esta tablita, ¿sí? La demanda máxima de potencia simultánea. ¿Qué quiere decir? Como nosotros no sabemos qué consumo va a haber en la vivienda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la norma? Por ejemplo, la norma no sabe el consumo que va a tener el vecino, ¿sí? Ni sabe el consumo que va a tener a 2 casas del vecino. Tampoco sabe qué consumo va a haber en cada una de las casas, ¿sí? Como la normativa desconoce, porque en cada vivienda hay un consumo distinto, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede establecer? Que en cada circuito, ¿qué es lo que se puede decir? Se puede establecer una base mínima de consumo, ¿sí? Es decir, ¿cuánto es lo mínimo que yo voy a considerar, digamos, que se va a estar consumiendo siempre? ¿Se entiende eso, no? ¿Cuánta corriente siempre va a haber en cada circuito? ¿Sí? Entonces, yo lo que no conozco, ¿sí? Lo que no conozco es, digamos, los consumos que van a haber por cada uno de los circuitos, ¿sí? Lo que la norma me establece, sí, es este cuadrito, ¿sí? Que se llama la demanda máxima de potencia simultánea, ¿sí? ¿Qué significa esto? La demanda, bueno, es el consumo que va a haber por cada circuito máxima, ¿sí? Porque establecemos, digamos, como un tope máximo, digamos, de consumo que va a haber de potencia simultánea. ¿Simultánea qué significa? Al mismo tiempo, ¿sí? ¿Qué suponemos nosotros entonces? Que por cada circuito, ¿sí? En ese momento se va a estar consumiendo las potencias que me dicen acá en este cuadrito, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo toma corriente para uso general, ¿sí? Lo que tengo acá, ¿sí? Me dice que yo voy a tener una potencia en todo momento. Eso es lo que quiere decir simultáneo, ¿sí? En todo momento yo voy a estar consumiendo 2200 volamperes, ¿sí? Los toma corrientes para uso general, ¿sí? Después, para iluminación de uso general, ¿sí? Bueno, este cuadrito ustedes ya lo conocían, ¿no? ¿Ya lo habían visto el año pasado? Sí. Se entiende perfectamente, ¿no? Sí, o sea, yo acá me confundí un poco, me había olvidado, para iluminación general yo conté las bocas, las multipliqué por 150 y después saqué el 66%. Está perfecto. ¿Sí? Está perfecto. Yo, por ejemplo, para saber el consumo que hay por vivienda, ¿sí? El consumo que hay por vivienda, por circuito, lo que tengo que hacer es considerar cada boca que yo tenga, ¿sí? Cada boca que vaya puesto en ese circuito, cada una vale 150, ¿sí? Entonces, si supongamos yo tengo 10 bocas, ¿sí? 10 por 150 son 1500, ¿sí? A esos 1500 le tengo que calcular o le tengo que sacar el 66%. Una vez que yo determino el 66% de 1500, ¿sí? Vamos a hacerlo rápido, ¿sí? 990 volamperes, ¿sí? Supongamos que yo tengo 10 bocas, de esas 10 bocas,
Cada una yo sé que vale 150, ¿sí? Como yo no sé cuánto es el consumo en cada una de las bocas, porque no sé qué es lo que va a conectar en cada vivienda, qué tipo de lámpara se va a conectar, ¿sí? Entonces se considera, la norma establece 150 volamperes en cada una de las bocas, ¿sí? Entonces, bueno, si yo tengo 10 bocas, 150 por 10, ¿sí? Son 1500. Esos 1500 serían los dos circuitos, en la arriba y en la de abajo, o sea, planta alta y planta baja. En cada circuito de iluminación de uso general, ¿sí? ¿Cuántos circuitos uno tiene, por ejemplo, no sé, uno en el caso de ustedes, se tienen 1, 2 o 3 circuitos de iluminación de uso general, ¿sí? En un circuito, supongamos que agarré y puse, vamos a hacer así, esto se llama una tablita, ¿sí? Entonces ustedes pueden colocar, por ejemplo, circuito de iluminación de uso general 1, circuito de iluminación de uso general 2, ¿sí? Entonces ponemos cantidad de boca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, para el circuito de iluminación 1, que yo designé como 1, por ejemplo, que está en planta baja, tengo 11 bocas, ¿sí? Y en el circuito de iluminación en planta alta, no sé, tengo 7, por ejemplo, ¿sí? Bueno, si quiero determinar, por ejemplo, la potencia, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Bueno, es sencillo. Cada una de las bocas, ¿sí? Cada boca, ¿cuánto vale? 150, ¿no? Entonces, acá el total, ¿sí? ¿Cuánto va a ser? Bueno, va a ser 11 por 150, ¿sí? Este 50, ¿sí? Acá es, acá serían 7, ¿sí? Por el 50, ¿sí? Esta potencia que yo tengo acá, ¿sí? No es la real de consumo, ¿sí? No es la que me estima la norma del consumo de la potencia máxima simultánea. ¿Por qué? Porque a esto me falta calcularle el 66%, ¿sí? Entonces, la demanda de potencia máxima simultánea, ¿sí? ¿Cuánto va a ser? Bueno, va a ser el 66%, ¿sí? ¿Sí? Por la potencia de cada circuito, ¿sí? Lo mismo acá, ¿sí? 0,66 por la potencia arriba, ¿sí? Entonces, en cada circuito de iluminación, ¿sí? La potencia mía real va a ser el 66% de ese total que yo tenga, ¿sí? El 66% de las 11 bocas en este caso, ¿sí? De todas las bocas que yo distribuya de ese circuito, siempre tengo que sacar el 66%, considerando que cada una, ¿sí? Que cada una vale 150, ¿sí? ¿Hasta ahí se entienden, chicos? Entonces, esta sería la potencia, ¿sí? La potencia, ¿está? Entonces, en cada, ¿sí? Iluminación de uso general, ¿sí? 66%, ¿está? Toma corriente, 2200, ¿sí? Acá lo que me está diciendo, por ejemplo, en este caso, iluminación para uso general con toma corriente derivado, significa que, por ejemplo, yo en un circuito de iluminación de uso general, y por ejemplo tengo el bañito, y a veces lo que se hace es del mismo baño se deriva un toma corriente, ¿sí? O del mismo circuito de iluminación yo puedo sacar un toma corriente, ¿sí? Pero si saco un toma corriente del circuito de iluminación ya no puedo contemplar esto, ¿sí? Directamente tengo que considerar como que si fuera un circuito de toma corriente de uso general. Directamente pongo 2200, ¿sí? Eso para el caso de los circuitos de iluminación en el cual yo saco y pongo un toma corriente. ¿Puedo colocar una boca de toma corriente en un circuito de iluminación? Sí, porque acá la norma me lo establece, ¿sí? Nada más que me dice, si pusiste un toma corriente, ahora la potencia máxima simultánea que tenés que considerar son 2200 en cada circuito, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? Entonces, Sí. yo lo que tengo que determinar es el consumo, ¿sí? El consumo generalmente, ¿sí? Nosotros no lo vemos en potencia, sino lo vemos en corriente. ¿Cómo determinamos el consumo? ¿Cómo sacamos el consumo por cada circuito? ¿Sí? ¿A qué le llamamos consumo? ¿Sí? El consumo sería la corriente, ¿sí? ¿Ah? ¿Cómo calculamos corriente? ¿Cómo calculamos intensidad? ¿Sí?
¿A qué va a ser igual la intensidad? ¿Qué tenemos como dato? El voltaje. El voltaje, exactamente. ¿Y qué otra cosa más tenemos? La potencia. La potencia, ¿sí? La demanda de potencia máxima simultánea de cada circuito dividido y la tensión de la vivienda. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el caso de iluminación de uso general 1, ¿sí? Yo, ¿cómo determino el consumo? No, la corriente, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la potencia, ¿sí? Dividido 220, ¿sí? Y ahí ya tengo, son 4,95 amperes, ¿sí? Fíjense que siempre los circuitos de iluminación son sumamente sencillos de calcular las potencias, ¿sí? Entonces yo, basándome en la demanda de potencia máxima simultánea, ¿sí? Y teniendo en cuenta el voltaje de la vivienda, que son 220, ya determino el consumo muy sencillo, ¿sí? Y así por cada uno de los circuitos, ¿está? Eso que hizo usted yo lo puse recién en el segundo punto, profe. Eso de la intensidad. En el segundo punto. Sí, o sea, yo le hice una tablita, pero bueno, no sé. Lo hice. Bueno, si está así, está bien, sí. La cosa que esté, ¿sí? La cosa que esté. Bueno, hasta ahí se entendió, ¿no? Vamos al punto B. Selección de los conductores en función del consumo establecido. Bueno, para esto lo que tenemos que hacer es ir a la norma, ¿sí? Y buscar, ¿sí? Ahí empieza a ver tengo la mala maña de verlo. Voy a buscar por la... ¿Sí? ¿Ah? Lo que tenemos acá, ¿sí? En la tablita de la página 94 de la norma, ¿sí? ¿Sí? La tabla 731.16.1, ¿sí? ¿Qué tenemos? Lo que tenemos es que en la vivienda, ¿sí? Siempre las cañerías van a ir empotradas, ¿sí? Se considera, digamos, la columna de la izquierda, la primera columna. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar siempre con un sistema monofásico hasta ahora, ¿sí? Donde llevamos la fase, el neutro y la puesta en cierre, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Es la corriente admisible, ¿sí? La corriente admisible, ¿sí? de los conductores, ¿sí? En función de cada uno de las secciones, ¿sí? En función de cada una de las secciones, lo que tenemos que ver es cuánto es lo que soporta cada uno de los conductores, ¿sí? Por ejemplo, de 1,5, ¿sí? Primero que nada tenemos que ver esta lista de apoyo 3, ¿sí? Para el caso del conductor de 1,5, fíjense, son dos conductores, fase y neutro, ¿sí? Obviamente la puesta en tierra siempre va incluida, entonces lo único que se habla acá son los de conductores de propio, ¿sí? De la alimentación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el caso del conductor de 1,5, ¿sí? Este llega a soportar hasta 15 amperes, ¿sí? ¿Bajo qué condiciones? Bueno, justamente llevándolo, digamos, tendido de forma abierta o si no embutido, ¿sí? Para el caso del 2,5, ¿sí? Soporta hasta 21 amperes, ¿sí? Fíjense las condiciones, digamos, de los conductores, cuánto es lo que aguantan, ¿no? Son muchísimos. Sí, bueno, y así va por cada uno de cada una de las secciones, ¿sí? Esto lo vamos a tener presente siempre, ¿sí? Esta tablita, anótenla, ¿sí? Página 94, ¿sí? Sí. Y cuando hay que poner los números arriba de la distribución, ¿no? de la casa que ya hicimos, ¿cómo se pondrían los números? Porque yo lo único que me acuerdo era 2,5 por... y después seguía más números. Pero eso no lo tendríamos que hacer ahora o no, profe, poner en el plan. No está en el trabajo práctico, a ver. Selección de la cañería, tomando selección de la protección. No. Pero, no, esto digamos, eso sí creo que va en el trabajo práctico siguiente, pero eso sí lo van a, cuando ustedes ya canalizan, digamos, indican las cantidades en el plano, por ejemplo, en el sentido que tienen acá, ¿sí? Acá se tiene que indicar la cantidad de conductores que va a ir y de qué sección, ¿no? Y abajo se coloca el diámetro de cañería, ¿sí? Claro, profe, ahí es donde nosotros colocamos 2 por 2,5 más. Claro, exactamente. Acá se pone, por ejemplo, 2 conductores de 2,5, sería 2 por 2,5, ¿sí?
Y por ejemplo, supongamos que estamos llevando también conductores de iluminación, ¿sí? Se pueden llevar en el mismo tendido o circuitos de iluminación de 2,5 y circuitos de iluminación de 1,5. Entonces luego, por ejemplo, 2 por 2,5 milímetros cuadrados más 2 conductores por 1,5 milímetros cuadrados. Se va indicando todos los conductores que está llevando esta cañería, ¿sí? Y abajo se coloca el diámetro del cañería, ¿sí? Así se indica por cada uno. Se puede indicar con una letra, por ejemplo, yo pongo la letra A y después hago la salvedad de la nomenclatura, pongo A, son 2 conductores de 2,5 milímetros cuadrados más tierra y el diámetro de cañería. ¿Por qué puedo poner una letra? Porque este tendido, por ejemplo, a veces este tendido, por ejemplo, se puede repetir en varios lados, ¿sí? Yo lo puedo tener, lo puedo tener por acá, lo puedo tener repetido. Entonces, en varios lados donde se repita la misma canalización, es decir, la misma cantidad de conductores, ¿sí? En vez de colocar toda la nomenclatura de 2 por 2,5, se pone una letra y se hace una salvedad al costado, ¿sí? Entonces, yo lo voy colocando letras, ¿sí? Con eso me voy orientando, ¿sí? Lo que yo le estoy indicando acá es, digamos, ¿qué me dice el trabajo? Que yo seleccione el conductor en función del consumo, ¿sí? Los conductores, ¿sí? Siempre se eligen en función del consumo que va a tener la vivienda mía, ¿sí? En cada circuito, dependiendo del consumo que yo voy a tener, ¿sí? Voy a elegir el conductor, ¿sí? En este caso, primero yo lo que le estoy mostrando es cuánto es lo que soporta cada uno de los conductores, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? En esta tablita, sí, a ustedes le va a servir muchísimo, ¿sí? Del lado izquierdo es la parte monofásica, es decir, llevar fásico y neutro, ¿sí? Y de la derecha sería el trifásico, ¿sí? Llevar los RST, ¿sí? Bien. Hay una tablita un poquito más arriba. Esta es importante que ustedes sepan, ¿sí? Algunas consideraciones, ¿sí? Por ejemplo, las líneas principales, ¿sí? Esta es, la línea principal, la que viene de la cometida, la que viene de arriba, ¿sí? De 4 milímetros, ¿sí? Después, circuitos seccionales 2,5, ¿sí? Pero 2,5 no vamos a elegir ni a palo porque siempre los consumos que tenemos es mucho más grande. Estos son siempre secciones mínimas, ¿sí? ¿Está? Entonces, por ejemplo, circuitos terminales para toma corriente de usos generales, acá la norma lo que establece es mínimamente yo tengo que arrancar de 2,5, ¿sí? Mínimamente tengo que arrancar de 2,5, ¿sí? Y para los circuitos de iluminación de uso general, ¿sí? Mínimamente yo puedo empezar de 1,5. ¿Qué quiere decir? Que yo para los toma corriente, ¿sí? Necesito necesariamente arrancar sí o sí siempre desde 2,5. Profe, ¿Sí? yo al de iluminación y al de toma corriente les puse 2,5 porque la intensidad me lo permitía, o sea, ¿está mal? No está mal, no está mal. Por ejemplo, a ver, primero que nada, mínimamente, o sea, ¿por qué decimos esto? Porque hay secciones más chicas que 1,5, ¿sí? Hay de 0,75, por ejemplo, ¿sí? Milímetros cuadrados. Entonces, los consumos que yo tengo, acá, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, el de iluminación de uso general tiene 4,95 amperes, ¿sí? El conductor de 0,75 milímetros cuadrados aguanta, por ejemplo, está mal dicho, aguanta, soporta hasta 10 amperes. Entonces yo podría elegir un conductor de 0,75 milímetros cuadrados. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí, profe. ¿Sí? Entonces, como el conductor, lo voy anotando acá, como el conductor de 0,75 milímetros cuadrados soporta hasta 10 amperes, ¿sí? Bueno, podemos poner acá el de 1,5 milímetros cuadrados, que soporta hasta 15, ¿sí? Claro, como ese soporta hasta 15 y yo tenía creo que 2 y pico, le puse el de 1,5, por eso le digo. Claro, ¿cuál es el tema? Que acá, que acá, por ejemplo, el conductor de 0,75 como soporta hasta 10 amperes, yo tranquilamente puedo agarrar y utilizar para este conductor, para este consumo, ¿sí? Yo puedo utilizar 0,75 porque sé hasta cuánto puede soportar.
Fíjense que el consumo no llega ni a la mitad, o bueno, prácticamente llegó a la mitad del consumo de este conductor. Pero la norma me lo prohíbe, a eso es lo que yo voy, ¿sí? O sea, yo no puedo usar 0,75, ¿sí? Más allá de que la corriente admisible, es decir, de la corriente que soporte, sea de 10 amperes. O sea, yo tengo holgura igual acá, o sea, tengo espacio para que se pueda permitir seguir habiendo mayores cargas. Total, el conductor este me lo va a soportar. ¿Se entiende, no? ¿Qué me dice la norma? Eso ya quedaría más por lógica, ¿no, profe? En realidad sí hay cálculos O sea, que, claro, en realidad, fíjense una cosa, hay consumos después que estos conductores después se verifican, ¿sí? Se verifican por caídas de tensión y por cortocircuitos. Entonces, en esas verificaciones el conductor cada vez cuando es más chico, ¿sí? Tiene una mayor caída de tensión, ¿sí? Esto después lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen, vamos a hacer acá. Profe, una pregunta. Sí. Pero igual es como que el de 1,5 ya puede quedar especificado, o sea, como que lo podemos colocar y no puede haber ningún problema, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Por qué no puede haber ningún problema? Porque la norma ya me lo está especificando, ¿sí? Ah, o sea que está bien si puso 1,5, no es que está mal. Exactamente. Está bien. Claro, sí. Claro, la norma que me dice, mínimamente yo tengo que arrancar de 1,5. Si la corriente admisible me lo permite, ¿se entiende? Si yo tengo un consumo que sea superior a 15 amperes en un circuito de eliminación, no puedo andar poniendo No, sí, está bien. 1,5, ¿se entiende? Está bien, sí. A eso es lo que vamos. Por eso le explico despacio, ¿sí? Volvamos a traer la tablita, ¿sí? El conductor de 1,5, ¿sí? Digamos, tiene como tope máximo 15 amperes. Yo igual no lo tengo que llevar hasta esa exigencia, ¿se entiende? Pero tranquilamente puede soportar 15 amperes, ¿sí? Es decir, yo con un conductor de 1,5, ¿sí? Puedo transportar hasta 15 amperes si quiero, ¿sí? Fíjense que para el caso de los toma corriente, ¿sí? Yo tengo consumo, por ejemplo, en los circuitos de toma corriente de 10 amperes, ¿sí? Si ustedes se fijan, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer, para el caso de los toma corriente de uso general 1, por ejemplo, ¿sí? Me interesa la cantidad de bocas, ¿sí? En el caso de los tomas, yo por ejemplo, supongamos que tengo 3 bocas, ¿sí? ¿Cuánto va a ser la potencia? ¿Sí? O la demanda de potencia máxima simultánea, 2200, ¿sí? 2200, ¿sí? ¿Por qué? Porque el toma, ¿sí? No, la demanda de potencia máxima simultánea no me especifica la cantidad de bocas que yo tengo que colocar. Así ponga 3 o ponga las 15, ¿sí? La potencia siempre va a ser la misma. ¿Y para los de uso especial, profe? También exactamente lo mismo. ¿Cuánto dice? Como yo tengo tomas de uso especial, ¿cuánto dice por ejemplo, tengo, no sé, pero acá el tope era 12 o 13 bocas, ¿sí? No importa si yo coloco una boca o si coloco 12, ¿sí? ¿Cuánto va a ser la máxima? 2200. No, estamos hablando ahora de... 3.500 no era, profe. Ah, de toma corriente especial son 3.300. Disculpen. 3.300, ¿sí? 3.300. Yo para no estar fijándome cada 2 por 3, 3.300, ¿sí? ¿Ah? 3.300 volt-ampere, ¿sí? Acá puse potencia y demanda de potencia máxima simultánea, pero para el caso de los tomas y de uso especial y de uso general se escribe lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que yo puse acá porque era para sacar la potencia y después sacar el 66%, ¿sí? Por eso pongo estas dos filas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, para el caso del toma de uso general 1, ¿sí? Para determinar el consumo, ¿sí? Es decir, la corriente, ¿sí? ¿Cuánto va a ser? Bueno, exactamente la misma fórmula, la demanda de potencia máxima simultánea dividido el voltaje. En este caso son 2200 volt-ampere dividido 220, es redondo el número, ¿sí? Me da 10, ¿sí? 10 amperes. Fíjense una cosa, si yo tengo 10 amperes, ¿sí? Tranquilamente puedo usar el de 1,5, ¿sí? ¿Por qué? Porque soporta o tiene una corriente admisible de hasta 15 amperes. Entonces, yo no tengo ningún problema en utilizar esto. Pero ¿qué pasa? La norma me lo impide, ¿sí? La norma me dice que yo no puedo utilizar. ¿Por qué? Porque el mínimo es 2,5. Exactamente, el mínimo es 2,5. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando yo voy a determinar
en el punto B, la selección de los conductores en función del consumo, ¿sí? Tengo que tener en cuenta las dos tablitas, ¿sí? Primero que nada esta, ¿sí? La 771.13 y después la que está más abajo, ¿sí? Profe, Sí, para el toma corriente de uso especial puede ser que sea 250 volts, porque yo le puse eso. 250, ¿por qué 250? No, Porque entonces está mal. ¿Cuánto de tensión tiene en su casa, niña? ¿250? No, porque yo tengo un toma corriente de uso especial para un horno eléctrico y me dijeron que era de 250, entonces como pensé que era lo mismo le mandé 250. No, mirá, a ver, no porque yo vaya a tener, por ejemplo, colocar un circuito. Yo estoy haciendo una casa, ¿no? Por ejemplo, y digo, bueno, voy a colocar un toma de uso especial. No por eso la vivienda, no por eso la energía se me va a elevar y voy a tener 250. La casa es de 220, ¿sí? ¿Se entiende? Está bien. Siempre 220. O sea, que exista una variación de tensión. No, está perfecto. Siempre pregunten, chicos, las dudas que tengan. A ver, bueno. Primero que nada, ¿anotaron las tablitas? 771.16.1, ¿sí? Y después la otra. Ahí corrijo eso entonces nomás porque igual en la sección me da lo mismo, pero para enviarlo sin el 250. Claro, sí. Tabla 771.13.1. ¿Sí? Ustedes cuando comiencen a ver la norma, a ver, ¿dónde está? A ver si la encuentro. Siempre habla de unos parámetros. A ver, nada es perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Pueden haber variaciones de tensión, pueden haber variaciones, ¿sí? El tema es cuánto uno puede... va a ser complicado que lo encuentre acá, pero bueno. Bueno, si ustedes se fijan, por ejemplo, acá... a ver si... bueno, fíjense acá que las primeras hojas hablan, ¿no? de cómo son cómo es los conductores, ¿no? Para corriente continua, para corriente alterna, las tolerancias, ¿sí? Pero la tolerancia, a ver. Profe, una pregunta. Sí. Prácticamente nosotros acá cuando habla de la tolerancia, ¿en qué parte la podemos encontrar? ¿Cómo? ¿En qué parte la podemos encontrar? ¿Qué cosa? ¿En qué parte la podemos encontrar la que usted está diciendo de tolerancia? Por acá creo que está. No, o sea, ¿en qué parte del cuadro? Porque tengo la norma acá. No. En esto, acá esta es la página 17, ¿sí? Pero bueno, lo que me dice es que se acepta una pequeña variación. Sí, acá, a ver. Si son tomacorriente de uso especial, ¿por qué tienen la misma intensidad? O sea, ¿por qué después tienen 10 amperes? ¿No son especial, no son para aguantar más? ¿Cómo, niña? O sea, si son tomacorrientes de uso especial, ¿por qué dan lo mismo que los de uso general? ¿A dónde dan lo mismo? O sea, en mi caso da 10 en ambos, como el que hizo usted, el cálculo que... O sea... no, porque está bien. Ya entendí. ¿Entendió? Para... Sí, porque son 3.300, sí. 3.300, sí. En este momento un poquito más, ¿sí? Bueno, la tolerancia, o sea, ¿qué significa? Que dentro de los servicios, o sea, dentro de las condiciones normales, ¿sí? Puede variar un poco la tensión. Yo me puedo, o sea, 220 es lo normal, o sea, es el parámetro, es base. Yo puedo tener un poco más, un poco menos, creo que, a ver, no me puedo alcanzar bien a leer, pero la tensión final de los sistemas diferentes evoluciona hasta el valor de 230. ¿Sí? El periodo de transición será lo más corto posible, no deberá exceder de 20 años libro semestral de tensiones de rango de 230 a 400 voltios, más 6%, 10%, 20%. A los especiales, profe, le ponemos 2,5 o más grande. ¿Cómo? El mínimo del conductor especial es de 2,5, pero le ponemos más grande o está bien, 2,5. Está en la tablita, ¿sí? En la primera tablita, ¿sí? En la primera tablita. Vieron que... 2,5 entonces. Búsquenla ahí, ¿sí? Búsquenla ahí. ¿Ah? Ahí va a aparecer para circuitos de uso especial, ¿sí? ¿Qué le iba
a decir, bueno, no encuentro bien, pero bueno, hay un rango de variación, ¿sí? De tensión, de lo que vos me estabas preguntando, Suárez, ¿sí? O sea, yo puedo tener tensión de 250, 260, hay un parámetro, digamos, como máximo que se puede ir, ¿sí? Que eso, digamos, los aparatos electrónicos lo soportan, y también hay un parámetro inferior, ¿sí? Entonces, o sea, no pasa nada si yo tengo 230 voltios en la casa, es un poquito elevado, ¿sí? Para eso ustedes tienen, por ejemplo, el protector de alta y baja, ¿sí? ¿Han escuchado hablar del protector de alta y baja, no? Sí. ¿Sí? ¿Y qué dice? Que funciona cuando Cuando se excede o disminuye la tensión. Claro, si ustedes agarran, si alguno tiene a mano después un protector de alta y baja, ¿sí? Fíjense el porcentaje de variación que dice. Creo que llega a 170 voltios, como muy bajo, digamos, para que realice el corte. ¿Sí? Y creo que se va del orden hasta 250, 260 para que realice el corte superior. ¿Sí? Digamos, cuando haya un pico de tensión, o sea, una sobretensión, mejor dicho, ¿sí? Una sobretensión, o sea, superior a 220, ¿no? Y por debajo, el aparatito se corta. Bueno, ¿hasta ahí se entendió? ¿Sí, el punto B? ¿Estamos? Selección de los conductores en función del consumo establecido, ¿sí? Bueno, elección de la cañería, tomando en cuenta la cantidad de conductores a canalizar, ¿sí? ¿Qué significa esto? Yo ya más o menos, por ejemplo, acá utilizando otra vez el planito de la niña, ¿sí? Yo sé cuántos conductores tengo que pasar por acá, ¿sí? Todavía no lo voy a anotar en el plano, pero sé cuántos conductores van a ir por acá, ¿sí? Sé cuántos conductores van a ir por acá. Entonces, a ver, permítanme un momentito, chicos, ¿sí? Ahí está, chicos, disculpen. ¿En qué punto estábamos? Elección de la cañería, el C. Elección de la cañería tomando en cuenta la cantidad de conductores a canalizar. Bien, entonces, yo ya conozco, ¿sí? De antemano, ustedes ya saben la cantidad de conductores que tienen que pasar, ¿sí? Entonces, con cuánto salgo y con cuánto voy pasando, ¿sí? Saben, ¿no? O sea, ya saben determinar, digamos, la cantidad de conductores que va a ir en cada uno de los tramos de cañería. Sí, sí. ¿Sí, no? Quiero confiar que Más sí. o menos. Más o menos. No sé, profe, hace un montón que nos vamos lindo. Bueno, después de esto yo le voy a dar entonces un mini trabajito, ¿sí? Después de esto le voy a dar un mini trabajito para que, o sea, para que ustedes se acuerden, digamos, o vayan recuperando, digamos, la idea de... Profe, Sí. ¿a qué hora termina la clase hoy?
¿Apurado, Riquelme? No, profe, era solamente para Sí, profe. pedirle si Estamos apurados. a lo último en la clase yo le podría mostrar los planos, ya no sé si... Sí, cómo no. Creo que ya leyó los mensajes, los míos. Una pregunta, ¿en qué parte puedo encontrar lo de la cañería? ¿O no está acá en el plano? Ahí justo le voy a mostrar, ¿sí? Bueno, vamos rápido, vamos más rápido, ¿sí? Ahí ya terminó. Esto es para que, digamos, para que ustedes puedan... En realidad, más que nada, yo les voy explicando para que las dudas que tengan, digamos, ya se vayan, la vayan preguntando, ¿sí? Bueno, entonces, uno ya conociendo de antemano la cantidad de conductores, ¿qué hace? Se va a la normativa, como siempre, ¿sí? ¿Sí? Y de acá nos vamos a la página... A ver... Yo lo encontré, estaba lo último de todo, profe. Si usé bien la tabla. A ver, es este, ¿sí? Página Sí, está 83, bien. Está bien. ¿sí? Página 83, donde dice la máxima cantidad de conductores que van a ir por cada cañería, ¿sí? Fíjense una cosa, lo que la norma contempla, ¿sí? De que hay, siempre se tienen que dejar más o menos un 30% se tiene que estar ocupando nada más de la cañería, ¿sí? Entonces por eso establece ya de antemano la cantidad de conductores que yo tengo, qué cañería corresponde, ¿sí? Todo lo que ustedes ven acá, RS16, 16, 19, es los milímetros. Ya no se utilizan medidas, en este caso, no se utilizan medidas inglesas, ¿sí? Antes se utilizó, o sea, por ahí se siguen comprando, ¿sí? Caño de 3/4, 7/8, ¿sí? Caño de 1 pulgada, ¿sí? Pero hoy en día se habla de caños de 16 milímetros, 19, 22, ¿sí? ¿Ya? Entonces, yo por ejemplo, si tengo que llevar... todo el mundo sabe utilizar esta tablita, ¿no? ¿La conocen? ¿Cómo es? ¿Los P son protectores especiales? ¿O de qué significa P? Está en inglés. Puesta a tierra. Protection Hair, ¿sí? Entonces, el cable de puesta a tierra. ¿Por qué se pone así? Bueno, porque ya de antemano sabemos que el cable de puesta a tierra es de 2,5. Siempre dentro de vivienda va a ser de 2,5. No importa el circuito. Entonces, se le asigna directamente la protección, ¿sí? O sea, el cable de puesta a tierra, en vez de estar colocando más 2,5, ¿sí? Directamente puesta a tierra. ¿Está? Entonces, en función de la sección, fíjense, acá la tablita sigue, ¿no? Yo tengo dos tablas, ¿sí? Entonces, acá yo tengo 1,5, ¿sí? 2,5, 4, 6 y 10. Esta columna da hasta 10, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo en cada columna son las secciones, ¿sí? Tengo que mirar la que está arriba del todo, ¿sí? La que está arriba del todo, y siempre me tengo que ir desplazando hacia abajo, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, si tengo que llevar 4 conductores de 2,5, ¿sí? Yo tengo acá el conductor de 2,5, ¿sí? Me desplazo hacia abajo y cuento la cantidad. Siempre tengo que contemplar la cantidad. El de puesta a tierra ya viene de la mano. Entonces, si tengo que llevar 4 conductores, conociendo yo la cantidad de conductores que van a ir por cañería, ¿sí? Digo, bueno, tengo que llevar 4. Vengo hasta acá, ¿sí? Donde está indicado los 4 conductores, ¿sí? Me dirijo hacia la izquierda y me aparece un cable, un caño semipesado de 19 milímetros. ¿Sí? Esto para cuando uno utiliza caño metálico, pero generalmente también si uno utiliza un caño de PVC, ¿sí? Directamente es uno de 19 milímetros. ¿Sí? Entonces se pone la especificación, ¿sí? RS19, ¿sí? ¿Está? Entonces, dependiendo del conductor que yo vaya a utilizar, ¿sí? Bajo, encontrando la cantidad de conductores que voy a utilizar y me dirijo hacia la izquierda. De esa manera yo encuentro el diámetro de la cañería que necesito, ¿sí? Si por esas casualidades, por ejemplo, yo llego a tener que llevar 2,5, ¿sí? Y al mismo tiempo, por ejemplo, si yo llevo 2,5, 2 conductores y 2 conductores de 1,5 que tengo que llevar en la misma cañería, ¿cómo haría ahí? En ese caso, ¿qué les parece cómo haríamos? Tengo que llevar, ¿Cómo sería? si tengo que llevar 2 conductores de distintas secciones, ¿sí? Si por ejemplo tengo que llevar 2 conductores de 2,5 y también 2 conductores, bueno, acá Voy a aparece elegir una cañería más grande, ¿o no? De 4, profe, ¿no? Para que...
Claro, yo lo que tengo que hacer siempre en el caso de que a mí me toque llevar, por ejemplo, en este caso, cable de 2,5 y de 1,5 en la misma cañería, siempre tengo que llevarlo a la situación más desfavorable, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, dos de 1,5 y dos de 2,5, o sea, en total 4 conductores, pero 2 son de 1,5 y 2 son de 2,5, tengo que considerar siempre la situación más desfavorable. ¿Qué significa? Que es como que si estuviera llevando 4 conductores de 2,5. ¿Se entiende? Siempre lo tengo que empeorar a la situación, ¿sí? Si por ejemplo yo tengo que llevar cable de 2,5 y de 4, considero siempre todos que son como 4. ¿Se entiende? De esa manera, yo le doy mayor holgura, ¿sí? Mayor espacio a la cañería. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, y de esta manera lo único que tengo que hacer es determinar el tipo de cañería, ¿sí? Todavía no lo plasmo en el plan, ¿sí? Todavía no lo ubico en el plan. Y bueno, selección de las protecciones de cada circuito para los tableros de planta alta, ¿sí? Y planta baja. No sé si hizo, bueno, mostrar las tablas, ¿no? Selección de las protecciones, ¿sí? Fíjense una cosa. Ya sabemos más o menos los consumos que tenemos, ¿sí? Por en cada circuito, ¿sí? Por ejemplo, para el caso de este ejemplo que yo puse acá, el de iluminación 4,95 y el de toma 10 amperes, ¿sí? Bueno, de esta manera yo también ya tengo considerada la sección del conductor, ¿sí? Para el caso de 1,5, perdón, para el caso de iluminación yo tengo que utilizar 1,5 mínimamente, ¿sí? ¿Ah? Y sé que para el caso de toma de uso general yo tengo que usar 2,5 mínimamente, ¿sí? Sé cuánto soporta el cable de 1,5, ¿sí? Yo sé que soporta hasta 15 amperes, ¿sí? Y el cable de 2,5 yo sé que soporta hasta, ¿cuánto era? Al revés, ¿no era, profe? 21 amperes. El de 1,5, 10 amperes y el de 2,5, 15. No. El de 0,75. ¿Sí? ¿Está? Entonces, fíjense una cosa. Esta corriente, ¿sí? La corriente que yo determiné del circuito, ¿sí? La norma siempre la llama IB, ¿sí? La corriente, ¿sí? del circuito de iluminación o del toma corriente siempre se la llama IB, ¿sí? Es la corriente de proyecto que se le dice, ¿sí? Así la llama la norma. La corriente que va de cada circuito se la llama IB, ¿sí? Hasta ahí me siguen, ¿no? La corriente de, digamos, la corriente máxima admisible que soporta el conductor, es decir, la corriente que aguanta, mal dicho, ¿sí? La corriente que aguanta el conductor, que acá estamos poniendo 15, 21, nosotros la llamamos, o mejor dicho, la norma la llama IZ, ¿sí? Es la corriente máxima admisible, ¿sí? ¿Sí? Es la corriente máxima admisible, ¿sí? Es lo que soporta el conductor, ¿sí? Esa la llamamos IZ, ¿sí? Y bueno, ¿qué queda por elegir? Fíjense, si yo voy a la norma, ¿sí? Me dice selección de las protecciones. Yo cuando tengo que elegir un dispositivo de protección, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta esas dos corrientes, primero que nada, ¿sí? La corriente del consumo en el circuito y la corriente máxima que puede llegar a aguantar el conductor, ¿sí? ¿Qué me establece la norma para eso? Si nos vamos a la página, ahora, creo que era sí. Tenemos que tener en cuenta nada más que vamos a trabajar con el punto 1, ¿sí? Punto 2 es para el tema de sobrecarga, ¿sí? Pero el punto 1 es importantísimo que ustedes lo sepan, ¿sí? ¿Esto lo vieron el año pasado? No, o sea, muy, O sea, muy estaba en el plan. Bueno, Claro. se tiene que cumplir, ¿sí? Se tienen que cumplir estas desigualdades, ¿sí? O igualdades. En este caso nosotros vamos a trabajar con desigualdades nada más, ¿sí? ¿Está? ¿Qué me está diciendo acá? IB
dijimos que era la corriente de proyecto, la corriente, claro, vamos a ponerlo acá abajo, ¿sí? Yo tengo IB, después tengo IN y después tengo IZ, ¿sí? Fíjense una cosa, lo que me dice acá es que IE es la corriente de proyecto, ¿sí? Para que se vaya leyendo, esta es la protección y esta es la admisible del conductor. Vamos a ponerle mejor el conductor, que es lo que soporta el conductor, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que IB tiene que ser menor o igual a IN y IN tiene que ser menor o igual a IZ. Claro. En cuanto a corriente, ¿qué es lo que tengo que establecer yo? Fíjense. La corriente, ¿sí? La corriente de proyecto. Comercialmente vienen estandarizados de otra manera, ¿sí? O sea, vienen chicos, pero a veces acá uno no puede conseguir vienen, por ejemplo, a veces termomagnéticas de 7 amperes, 8 amperes, ¿sí? A ver si acá. ¿Esto los ven, chicos? Sí. ¿Sí? Nosotros siempre vamos a elegir, obviamente, una termomagnética, ¿sí? Bipolar. Siempre vamos a proteger fase y neutra, ¿sí? Acá arriba me dice el calibre, la corriente nominal, la IN, ¿sí? Entonces, fíjense cuál tengo yo. 4, 6, 10 amperes, ¿sí? Comercialmente, ustedes acá no van a encontrar uno de 4 o de 6, ¿sí? Entonces, ¿a cuál podemos apuntar? A este, ¿sí? Al de 10 amperes, ¿sí? Generalmente siempre se consigue muchísimo más el de 10 amperes que cualquiera de estos otros, ¿sí? Entonces, el que podemos utilizar es este, ¿se entiende? Entonces, el que yo voy a colocar acá va a ser uno de 10 amperes, ¿sí? Esta protección, ¿sí? Va a entender que existe una sobrecarga si yo, por ejemplo, en mi circuito de iluminación tengo un consumo que llegue a exceder los 10 amperes. Fíjense que cuando llega a 10 amperes, ¿sí? Esto va a cortar por sobrecarga y si existe obviamente un cortocircuito instantáneamente, ¿no? Pero ponemos un corte por sobrecarga para que no perjudique al conductor, ¿sí? Es decir, que el consumo no llegue a 15 amperes y así no se pueda dañar la aislación. ¿Se entiende, chicos? Claro, y así con cada circuito y ya está. Sí. Y así con cada circuito, ¿sí? Más fácil, más claro, ¿sí? Sí, profe, se entendió. Entonces, siempre vamos a vamos a utilizar la igualdad, ¿sí? Vamos a utilizar la igualdad, ¿sí? ¿Qué significa? Que puede ser menor o igual, ¿sí? ¿Está? Es decir, si yo tengo una corriente de 10 amperes, ¿sí? Si yo tengo una corriente de 10 amperes, puedo utilizar un dispositivo de protección de 10 amperes, ¿se entiende? ¿Está? Porque hay una cosita para establecer, o para decir, estos consumos, ¿sí? Acuérdense que yo establezco que siempre el consumo, por ejemplo en el caso de los tomas, va a ser de 2200. Pero casi jamás en la vida voy a estar consumiendo 2200 en cada circuito. Como nadie sabe qué consumo se va a tener, uno nunca sabe qué consumo tengo por cada circuito. Entonces la norma algo tiene que decir, una potencia tiene que establecer 2200. ¿Sí? Dice, bueno, como no conocemos, vamos a establecer un consumo medianamente considerable, que no sea poco, pero tampoco que no sea mucho. Con 10 amperes por circuito es muchísimo en realidad, pero de esta manera yo me aseguro, ¿sí? Que el consumo que voy a tener, que no voy a tener problema nunca, ¿sí? Entonces, yo en la vivienda, generalmente en una casa le estoy diciendo, no en un circuito, en una casa,
el consumo total a veces es de 10 amperes. ¿Sí? Imagínense que acá yo estoy considerando que en un circuito estoy consumiendo 10 amperes. ¿Sí? Por eso hago todos los sobredimensionamientos correspondientes. ¿Sí? O sea, ya contemplo, digamos, las sobrecargas que puedan existir y que no me van a perjudicar porque ya de por sí ya he establecido las protecciones. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí, 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 profe. Sí, bueno, buenísimo entonces. Bueno, y con esto ya estaría, ¿no? Y sí, lo que siempre necesito que vayan a mostrar, todas las tablas. ¿Sí? con las tablas. ¿Está? ¿Estamos? Bueno, Usted no cierra la asignación mañana, ¿no? Ya lo no, hablamos. no, o sea, a ver, no, de bloquear no bloqueo, ¿sí? Pero sí veo quiénes son los que entregan, o sea, yo por ejemplo la corrección del trabajo práctico 3, no, recién la voy a hacer ahora, pero yo tengo, digamos, establecido quiénes son los que han entregado, con mucha más tardía que cualquier otro alumno, ¿sí? ¿Está? A mí me pareció que la entregué tarde, pero yo la entregué Profe. antes del domingo. Sí, Yo disculpe, pero yo le mandé mensaje a usted, le mandé mensaje al preceptor para tratar de buscar una solución con respecto al trabajo mío, porque yo lo tengo hecho, por eso le había comentado, no sé si habrá visto los mensajes, que si usted quería yo le podría mostrar los planos por acá, porque no tengo Claro, otra sí. forma de entregarlo. sí. Mirá, sí, cuando me mandó el auxiliar, ¿sí? Los mensajes que vos enviaste a mí nunca me van a llegar, ¿sí? Nunca me iban a llegar. ¿Por qué? No, Yo no tengo, no, te estoy explicando. El comentario en línea, ¿sí? Yo no lo tenía activado, ¿sí? Entonces, todos los mensajes que podía enviar el comentario en el trabajo práctico, ¿sí? Vos lo ibas a poder enviar tranquilamente, pero yo no lo iba a poder recibir. Entonces, cualquiera que o sea, por eso, ¿cómo es? Vos le había dicho que me había mandado mensaje hace rato, jamás me, Claro. o sea, a mí nunca me llegaron, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo es? Si me van a mandar mensajes, yo por ahí, bueno, trato de activar ahora, ¿sí? Lleva un tiempito, digamos, tratar de ver el tema para nosotros, el tema de subir actividades, ver, digamos, todas las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para poder, para subir una actividad, ¿sí? Porque, digamos, trabajar con la plataforma nueva es bastante un desafío, más que nada porque es muy versátil, ¿sí? Se puede adaptar a un montón de cosas, pero para eso hay que estar viendo, digamos, cuáles son digamos, dónde uno buscar, dónde uno tildar las cosas, ¿sí? Pero ahora sí, digamos, por eso, digamos, cualquier duda que tengan igual, es preferible que me lo manden por la mensajería general de la plataforma, no un comentario en el trabajo práctico, ¿sí? O sea, mándenme mensaje siempre, no como comentario, ¿sí? No como comentario en el trabajo práctico, sí, mensajería aparte, ¿está? O sea, y consultaba eso de que aparecía que entregaba tarde, aunque no entregué. Sí, no te lo respondí porque, ¿cómo es? Yo todavía justo no lo había revisado el trabajo práctico. Así, bueno, por eso no te había puesto, ¿sí? Pero bueno, sí, Riquelme, presentar lo que necesite presentar a ver del trabajo. Bueno, profe, ahí ya le presento. Profe, ¿este trabajo cuánto se entregó hoy? ¿Le comparto pantalla, profe? Sí, cómo no. ¿Nos tenemos que quedar todos, profe? Si alguno tiene alguna duda, ¿no? Chicos, ya después pueden retirarse, ¿no? ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego. Ahí empecé a compartir, profe. Sí. Mire, profe. Yo acá ya tenía los planos, ¿vio? Sí. No sé si puede llegar a ver. Sí. Voy a abrirlo, cosa de... No ves, por ejemplo, siempre me aparece ese cartelito cuando quiero abrir algo. O sea, debe ser el AutoCAD, problema con el AutoCAD. Pero ahora mire, o sea, ese no me molestaba a mí, claro, no era el problema.
lo arreglé, profe. No, no importa, no pasa nada. No, por ejemplo, siempre me aparece el cartel este. Ah, mirá. O sea, ahora que ya lo terminé a su trabajo, le pude llegar a hacer la distribución y todo. De todos modos, el cartel ese no me molesta para verlo. Porque puedo llegar a rebuscármela corriéndolo para el costado. ¿Todo el tiempo te está molestando ese? Sí, el cartel este, ahora último que terminé el trabajo, me había empezado a salir, profe. Tengo que buscarle un AutoCAD que no tenga la licencia, no sé cómo es igual para hacer el tema de licencia, porque nunca un profesor nos había pasado ni nada por el estilo. Yo creo que antes se pasaban los AutoCAD. No, a ver, el tema de pasar a AutoCAD no hay ningún problema. Mirá, yo también tengo el 2018, así que No, profe, a ver, sí, podés correr. yo acá ya tengo todo, ¿no? Ya hice la distribución de las bocas, cómo es la conexión, la llave de punto. Perfecto. Sí. Cada luz cada boca, de iluminación con su respectivo llave de punto. Los toma corriente están ahí. O sea, ya está todo como lo pedí en el trabajo práctico. Pero ahora, ¿qué pasaba? Vio de que, o sea, nosotros si queremos hacer acá, en el plano, por ejemplo, usted pidió utilizar lo que era este formato para hacer la entrega, Sí, ¿no? sí. No, no pasó bien las medidas, profe. Eso es una. La parte del rótulo y eso sí está bien, pero de acá al costado era 1 y 1, me imagino. Claro, es en A4, ¿no? Qué raro. Debe ser la conversión porque yo le pasé. Porque mire, ¿no? yo lo quise adaptar, ¿no? Porque no sabía bien las medidas y ya que no aclara específicamente el contorno de afuera como era, solamente aclara el rótulo, yo lo hice así. Obviamente que está mal, eso sí. Pero mire, es solamente por el formato lo que a mí me interesaría, la parte esta del rótulo, es solamente el formato. Sí. Yo copio. Trato de llevarlo a la presentación. Uno vio de que acá siempre de vuelta, se pega el formato A4 y mire cómo me aparece. ¿Lo ve? Claro, o sea, el problema tuyo es de escala que tenés. Sí, pero ya intenté reducir la escala, hice todo, es más. Mire, había visto un video donde nosotros seleccionábamos, nos íbamos acá a modificar el tema ese de escala, sí. Y vos lo podés achicar, agrandar, o sea, a mí me conviene achicarlo, claro. Y lo he achicado lo más que pude y sin embargo no, cuando hago el formato A4, voy acá a presentación, me voy a administrador de configuraciones de página, ¿no? Que claro. Es la configuración que te pide, pongo modificar y acá hago todo, imprimir, claro. Hice full blade, todo, claro. Cuando pongo acá trazado en vez de presentación, pongo claro. Ventana. Uh-huh. Y ahí me deja seleccionarlo, pero no, cuando tengo que convertirlo no me aparece como en el formato para entregarlo. Solamente... Qué macana, mirá, pero mire, para que vea, ¿no? Que no era mentira ni nada por el estilo. Este es la planta alta. Claro. Y la planta baja, ahí yo le muestro. Ahora voy a ver igual bien el tema del AutoCAD. Mira, el tema del AutoCAD yo te puedo pasar voy a ver si lo puedo subir al Drive y sí, no me acuerdo cuánto que pesa. Creo que pesa como 1 giga. Y acá tengo la planta baja y yo lo hice con el tema ese que usted había dicho, ¿vio? La guía de las normas IRAM y todo. Y respeta. Por ejemplo, me decía de que acá en los circuitos de iluminación y toma corriente tiene que haber 15 y 15. Yo acá tengo 4 circuitos. Perfecto. Respetando los 15 toma corriente, ya sea doble o simple. Las bocas de luces, que por ejemplo acá hay 2.
hay un circuito para la boca de iluminación de adentro y otro circuito para la iluminación general de afuera. Perfecto, está bien, está Y bien. todo me corresponde, pero eso era el único problema que tenía. La presentación del plano. Claro, tengo los Eh. ejercicios hechos también ahí en porque vio de que antes de que nosotros tengamos que hacer todo esto con respecto al plano, había que hacer 3 ejercicios que usted había puesto ahí, 3 ejercicios. Claro. Esos ya los tengo ya hechos. ¿No probaste también, por ejemplo, exportar en el caso del plano? ¿O metes el plano dentro del formato A4? ¿Cómo, profe, me dice usted? ¿No probaste exportar? Ya que tenés, o sea, es algo, digamos, una solución rápida, ¿no? Anda ahí donde dice exportar, Sí. ¿viste? PDF. Y de ahí, ¿Qué tendría que ser? para pasa que no veo el... Claro, encima de eso. Justo me está tapando a ver si tengo... Espera, profe. ¿Qué dijo, profe? Claro, ahí donde dice exportar pantalla, ¿viste? Sí. ¿A dónde tendría que ir? A ver, Acá tengo el plano A4, el formato. sí, a ver. Deja de presentar, mira, a ver. No sé, mira. Voy a presentarlo, acá le tengo justo encendido la AutoCAD, así que... Sí, perfecto. Yo también tengo el 2018, así que si querés te paso el instalador con el GRAC, todo, y digamos, hay un videito también como para que no tengas problemas de instalarlo. Claro. Claro que- Sí, Mirá. pero si usted me lo pasa, yo no tengo drama. Pasa que a mí se me complicaba por el tema de que yo lo quería entregar y quería mostrarle que sí lo tenía hecho en verdad, porque si no pasan los días, siguen pasando los días y es como que el trabajo queda ahí pendiente. Y para mí es un peso el no poder entregar. Sí, no, Porque es algo perfecto. o sea que si vos lo hiciste el trabajo y lo tenés bien hecho, no sé si estará bien hecho, pero lo hice, que es lo importante, ¿no? Era la idea que usted pueda ver y corroborar que yo lo tenía hecho. La lástima que no sé cómo configurarlo en AutoCAD para poder entregarlo como usted lo pide, en forma. Mirá. Ahora, lamentablemente, en tiempo ya no lo puedo entregar porque No te preocupes, porque yo recién ahora voy a corregir el TP3, ¿viste? Así que no te agarramos. ¿Viste? Claro. Lo que sí es, o sea, yo veo, digamos, tu compromiso, por eso, o sea, vos no me estás diciendo que lo estás entregando tarde porque sí, sino porque tuviste unos inconvenientes, ¿sí? Pero sí, se entiende perfectamente. No hay drama por eso, o sea, tampoco no te mortifiques tanto, ¿sí? No es que... Sí, profe, sí. o sea, puedo ser flexible en muchas cosas, ¿sí? O sea, más en esto que, digamos, vos me estás demostrando el tema de la actitud tuya que tenés respecto a querer entregar lo antes posible, ¿sí? O sea, sos un ejemplo en relación a las otras personas, ¿sí? Mira, bueno, te muestro rápido. Bueno, no sé, hacemos un cuadrito, lo que sea, ¿sí? Y vos cuando te vas a exportar, ¿sí? Se ve la pantalla, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Pues ponemos exportar PDF, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver si me acuerdo, exportar ventana, ¿sí? Entonces, vos elegís, digamos, seleccionás una ventana un poquito superior a la imagen que tenés, ¿viste? Entonces, digamos, ya te figura, ¿viste? Sí. Mira, acá te vas a configuración de página, ¿sí? Modificar. Y después abajo pones reemplazo de configuración de página. Y acá vos elegís, por ejemplo, cómo querés que la hoja, digamos, no va a ser un formato, digamos, muy establecido. Acá podés establecer, ¿no? Pero, digamos, no va a ser un formato, digamos, tan a escala, digamos, pero lo podés presentar de esta manera. ¿Me entendés? Claro, profe. Entonces, bueno, acá elegí obviamente el formato de papel, de hoja, perdón, ¿sí? Por ejemplo, bueno, vamos a suponer que lo entregamos así. Siempre te van a marcar unas líneas rojas, digamos, como que está... Claro, de cuadrado. Claro, no podemos, en ese caso, lo único que tenés que hacer es
ir intentando de selección de la ventana, ¿sí? Acá, por ejemplo, te vas un poquito más, te alejas un poco más, a ver si por ahí podés ir encontrando esto como solución rápida, ¿viste? Entonces vos, por ejemplo, poner que le das a aceptar, poner que ponga el escritorio, poner que ponga, o voy a decir plano, ¿sí? Entonces ahí lo que me hace me lo convierte a PDF, ¿sí? Y me aparece esta línea así. No va a aparecer dentro, o sea. Claro, no va a aparecer en el formato ese, pero va... Claro, bueno, con esto te digo, lo que vos podés hacer es hacer haces, digamos, el rótulo tuyo, ¿sí? Tratás de meter el planito acá, ¿sí? Lo tratás de colocar acá como una solución inmediata, digamos, ¿sí? Claro. Entonces después exportás, exportás esto, digamos, todo, ¿me entendés? Sí, sí, El ahora plano, sí. el plano con el rótulo. ¿Sí? Es como una solución rápida, si no, bueno, tenemos que estar diciendo una presentación donde vos elegís la escala, ¿sí? Claro. Pero hacelo por mientras así, de esta manera, Bueno, perfecto. si podés. Yo después le voy a subir al drive el AutoCAD y te lo Bueno, paso. perfecto. Muchas Un gracias. video de explicación o algo, ¿sabes? Buenísimo, profe, muchas ¿Estamos? gracias. No, por nada. Bueno, envíamelo otro, haz eso y envíamelo, ¿sabes? Bueno, profe. Tengo en consideración tu trabajo. ¿Dale? Profe. Buenísimo. Bueno, chicos. Hasta luego, profe. Nos vemos. Profe, Sí. yo tengo una duda. Yo tenía el plano 5 y me había quedado la duda si qué era lo de la expansión, porque apareció una parte donde decía expansión de la casa A ver, pará. y no sabía si tomarlo como una especie de galería o de espacio semicubierto, cubierto. También tenía como un estacionamiento y la terraza, eso no sabía cómo calcularlo, la escalera, o sea, no sabía cómo colocarla, cómo hacer la distribución y dónde basarme. A la parte de la escalera la podría haber hecho con el tema del pasillo, como está con el pasillo en la norma. Para que son varias cositas que me dijiste, dame un segundo. López, ¿no? Sí. ¿A vos te toca el plano? ¿Qué número me dijiste? El 5. El 5. Dame un segundito que... El plano número 5. Planta alta, planta baja, los dos. Bueno, Los dos. vamos a poner los dos. A ver, voy a presentar pantalla, así. Esa parte, esa que dice segunda etapa, toda esa No, parte. esto de segunda etapa Sí. no le des bola, o sea, perdón, no le des bola, porque esto es todo, digamos, de ampliación, de futuras ampliaciones. Así que no le dé importancia. A Y lo la que está parte- recuadrado nomás. ¿Qué era lo que me decías? Después, La parte de lo que dice el estacionamiento y la terraza, ¿cómo lo tendría que hacer para...? O sea, ¿eso al estacionamiento no lo tomo o sí lo tomo como parte ¿Esto de de la acá? casa? La terraza, o sea, ¿cómo hago para calcularlo, para colocarle la iluminación? ¿O no le coloco iluminación? No, O le no, coloco... la terraza es como una pequeña, es planta alta, ¿no? Es como un pequeño lugarcito donde vos salís a mirar, ¿viste? O sea, es un balcón enorme, por decirlo así, como tenés acá, pero tenés para caminar, digamos, para moverte, ¿sí? Ah, sí. Digamos, como iluminación, lo único que podés colocar es iluminaciones exteriores en pared, ¿viste? Lo que vos tenés acá, como para iluminar. Pero no, digamos, no te vayas más allá qué sé yo. Si querés colocar, pero en la pared, en este sector o en este sector, ¿entendés? La terraza tuya, digamos, es enorme, va de acá, es todo esto, ¿sí? Sí, Pero, digamos, si querés considerarlo, está perfecto. Si no, bueno, igual no pasa nada. Porque es una terraza, balcones tenés acá, tenés por todos lados, es enorme, está viendo, chico. también, ¿el estacionamiento cuenta como parte de la casa o no?
Sí, a ver, O ¿dónde sea, está? ¿también lo tengo que iluminar? ¿Dónde está? No, no, Eso. no, no. No, 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 no cuenta. No, Así, no, porque lo no. tomé en parte para parte del plano, pero no lo tomé en Claro. la parte de la iluminación, todo eso. No, no está cerrado, así que no lo consideres. Ah, No lo ese era. consideres. Ese era. Yo ¿Sabes? pensé que era el tema de la expansión era una tipo galería o algo así. ¿El Y no estacionamiento? so- la que dice expansión. La parte que dice expansión. Sí, es como, sí, una especie de galería, pero no está. A ver. Ah, claro, no, pero esto no le des importancia, porque esto, digamos, es como una futura ampliación, así que no le des importancia a esta parte, a este sector. Ah, ese ¿Sabes? era. En la L esta, digamos, no le des importancia, a ver. No, Sí, porque yo en mi no. plano lo había borrado directamente porque no sabía si tomarlo o no. Claro, es una futura expansión que se puede llegar a dar, pero no le des importancia. Omitir esa parte, ¿sabes? Ah, bueno. Y en la escalera no tendré que poner ninguna otra iluminación. Así ya lo corrijo para cuando le entregue el nuevo. Porque el que le entregué no toqué la parte de la escalera porque no sabía si poner o no poner. ¿Qué cosa? ¿Colocar qué cosa? Iluminación. Sí, en la escalera se coloca iluminación. En este caso, por ejemplo, vos podés colocar estas que son son apliques, digamos que se fijan en las paredes. ¿Sí? Ah, bueno. Vos, por ejemplo, mirá, a ver, a ver, porque estamos acá en planta baja, ¿no? Entonces, vos tenés así, vos subís de esta manera, ¿sí? Entonces, mira, por ejemplo, imprimo pantalla. Mira, a ver, vos podés colocar acá. Vos podés colocar acá unos apliques, por ejemplo, acá, ¿sí? Otro, por ejemplo, otro acá, ¿sí? Digamos, vos accedes de esta manera, vos subís de esta manera, ¿no? Sí. ¿Entiendes? Vos subís de esta manera así, ¿está? Entonces, acá necesariamente vas a tener que colocar una llavecita acá o colocar una llavecita acá. Hay que ver de qué material son estos porque está rayado de otra manera. Pero considerarlo todo como que fuera hormigón. Como si fuera ¿Sí? por ahí. No lo vamos a poner en plan de... Porque total ustedes están trabajando recién con el tema de la... Esto hace mención a otro tipo de material, ¿sí? No es ventana, pero es otro material. ¿Sí? Entonces considera todo como que fuera hormigón, ¿sí? Ujú. ¿Está? Lo mismo que está acá, ¿sí? Lo mismo que está acá, ¿sí? Y que está acá. Entonces, vos al acceder vas a tener que entrar por acá, ¿sí? Entonces, necesariamente vas a tener que colocar, por ejemplo, una llave combinada, ¿sí? Que generalmente las viviendas se colocan llaves combinadas, ¿sí? Entonces, coloca una o dos lámparas, digamos, fijas en la pared, ¿sí? Entonces, vos de esa manera digamos, encendés y apagás, digamos, la escalera siempre se necesita, ¿sí? Ujú. En eso no me era mi duda. Esta parte, lo único que me faltó es la parte de la escalera. Esa se la paso cuando le entregue la parte 4 del trabajo. Bueno, pero sí, completo el plan, ¿sí? Dale, ¿Estamos? nos vemos, profe. ¿Estamos? Muchas gracias. Nos vemos, no por nada. ¿Alguno tiene alguna consulta, chicos? Profe, ¿yo le puedo mostrar mi plano ahora? Sí, cómo no.